Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Bueno, hoy vamos a estar tratando una de las lecciones del Discipulado 1. Hoy vamos a estar hablando acerca de la administración de nuestras finanzas. Qué bendición es poder entender lo que dice la palabra de Dios en Nehemías, que Él es el dueño de absolutamente todas las cosas. Dios es el dueño de todo, de todas las cosas es el dueño nuestro Dios. De todos los habitantes de la tierra, Dios es el dueño de todo. Y esto debemos tenerlo presente, que el Señor es el dueño también del oro y de la plata. Como lo dice su palabra en Ageo, el Señor es el dueño del oro, de la plata y de todas las riquezas. Nosotros como administradores debemos entender que tenemos un Dios que es el dueño de absolutamente todo. Hoy quiero enseñarles acerca de la administración en nuestras finanzas. Dios nos ha dado el privilegio de administrar nuestra vida. Dios nos ha dado el privilegio de administrar el tiempo. Dios nos ha dado el privilegio de administrar nuestra familia. Y todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro entorno, lo administramos. Pero también dentro de esas áreas, Dios nos ha dado el privilegio de administrar nuestras finanzas, nuestros recursos. Y esto es necesario tener la sabiduría de Dios para poder administrarlo. Primero, la vida no es de nosotros. Dios es el que determina cuándo nacemos, pero Dios es el que determina cuándo morimos. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que Dios es el dueño de nuestra vida. Nosotros solo administramos nuestra vida. Dios es el dueño de nuestros recursos y Dios es el dueño de absolutamente todas las cosas. Quiero tratar esta enseñanza en 5 puntos específicos. Y el primero de ellos que quiero hablar con ustedes es que Dios es un Dios de orden. Y lo primero que vino el Señor a hacer en la tierra es a establecer orden. Empezó a ordenar absolutamente todo. Y usted en Génesis capítulo 1, capítulo 2 puede ver cómo Dios vino a establecer ese orden a la tierra. Y cuando crea al hombre, diseña al hombre a su imagen y semejanza, le da una orden a Adán y le dice también, colócale nombres a los animales y establece orden. Dios es un Dios de orden. Dios no va a bendecir cuando hay desorden. Dios no trae bendición cuando hay desorden. Y he visto algo en el pueblo creyente, he visto algo en el pueblo cristiano, y es que hay mucho desorden en la administración financiera. Hay mucho desorden en la administración financiera y esto no puede seguir ocurriendo. ¿Por qué dice eso, pastor? Cristo, cuando viene a nuestras vidas, Cristo viene a traer libertad. El Señor viene a romper las cadenas. Y muchos de nosotros hemos dicho, Señor, yo soy libre. ¿Cuántos son libres? Y todos, amén, yo soy libre, aleluya, gloria a Dios. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. Pero parece ser que son libres en unas áreas y en otras no. Porque en la financiera parece cada día estar más esclavos de los gotagotas, más esclavos de los prestamistas, más esclavos de los bancos, y día tras día endeudándose más y más y más, y la persona coge un hábito de que terminó la deuda y ay, como ya terminé de pagar, vamos a meternos en otra deuda. Ese no es el plan de Dios para el pueblo cristiano, porque desde antes de Cristo el pueblo de Israel fue esclavo por el pueblo de Egipto y trabajaba día y noche, en todo momento trabajaban por el alimento, estaban esclavizados al pueblo de Egipto. Pero cuando vino el Señor vino a traer libertad y les prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, referente al área financiera, Dios quiere traer libertad en esa área.
y llevarnos a una nueva condición. Llevarnos a una tierra de leche y miel significa una tierra, una nueva condición. Dios quiere llevarte a una nueva condición financiera. Y una de esas es ser libre de las deudas y empezar a ser un buen administrador. Entonces, el primer punto es que Dios es un Dios de orden. Si usted no establece orden en tu vida financiera, si usted no establece orden en tu casa, es muy difícil que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro del segundo punto, Dios quiere, escúchame algo, que cada uno de nosotros sea generoso. La clave de la abundancia, la clave de la prosperidad sana y santa es ser generosos. Hoy en día el corazón del pueblo de Dios debe ser un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón dispuesto al dar. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. La Biblia dice, el que siembra con escasez, recoge con escasez. El que siembra con abundancia, recoge con abundancia. Pero también la Biblia me enseña y dice que el alma generosa prosperará. La clave de crecer en el área financiera es también ser generoso. Necesitamos, iglesia, ser generosos. Necesitamos ser generosos y pedirle al Señor un corazón generoso, un corazón dadivoso para con la obra, para con la casa, para con la familia. ¿Por qué? Porque la generosidad demuestra nuestra confianza en la provisión de Dios. Y cuando usted y yo sembramos para una cosecha, vamos a recibir esa cosecha de bendición. Pastor, ¿cómo puedo yo ser generoso? Una de las cosas es ser generosos en la obra de Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Ciertamente hoy no se le impone a nadie diezmar. Hoy no se le obliga a nadie diezmar y ofrendar. Pero el diezmo hace parte de mi carácter y mi compromiso con Dios. Hace parte de mi devoción a Dios. Porque cuando una persona tiene el principio de diezmar, tiene el principio de ofrendar, esta persona está demostrando su gratitud a Dios con hechos. Está demostrando su obediencia a Dios con hechos. Está demostrando su dependencia a Dios con hechos. Porque la Biblia dice, dad al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Nadie te va a obligar a diezmar. Nadie te va a obligar a ofrendar. Debe nacer en tu corazón. Debe nacer en tu corazón el principio del dar. El principio liberador del dar tu diezmo, del dar tu ofrenda en la casa de Dios, en el lugar donde te estés congregando, en el alfolí debes ir a depositar tus diezmos. Ahora, ¿qué es el diezmo, pastor? Como lo aprendimos en la clase, el diezmo es el 10% de todo lo que a mí me ingresa, de todas las bendiciones que Dios me permite administrar. Es un porcentaje limitado, es un porcentaje mínimo que yo doy a la obra de Dios con esfuerzo, con amor, con fe, con gratitud, porque el dar también requiere fe. Una persona que da también está demostrando su fe en Dios, porque no confía en su trabajo, no confía en el jefe, no confía en la empresa, sino él tiene su fe puesta en Dios, confiando que la provisión que él tiene es gracias a Dios Todopoderoso. Así que, mis amados, lo segundo es eso. Primero, Dios es un Dios de orden. Segundo, Dios bendice el corazón generoso. Dios te da para administrar, pero Dios mira cómo lo estás administrando. Dios observa si eres fiel.
porque el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Poco a poco Dios le va permitiendo administrar más, 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 más. Entonces tienes que ser generoso con la iglesia, con la obra de Dios. También debes ser generoso con tu casa, con tu familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando una persona retiene sus diezmos, cuando una persona retiene sus ofrendas, yo tengo que decirle que le falta fortalecer su fe, le falta confiar más en Dios, le falta desprenderse del amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted no puede depender del dinero, usted debe depender de Dios. Y está bíblico porque la viuda, mujer viuda, que quedó viuda, quedó con muchos compromisos. Su esposo le dejó varios compromisos financieros y en ese momento Jesús estaba enseñando, y cuando Jesús pide la ofrenda, cuando Jesús está pidiendo la ofrenda, dice la Biblia que esta viuda sacó todo lo que tenía y lo depositó en el alfolí. Cuando deposita todo lo que tenía, Jesús la llama y da una enseñanza con ella. Y le dice, ciertamente todos vosotros dieron de todo lo que les sobra, mas esta mujer viuda dio más que todos vosotros, porque dio todo su sustento. El tema del dar va acompañado de fe. Así que mis amados, hoy te pido a que creas en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Confía en el Señor, que tu provisión viene de Él, que tu bendición viene de Dios, que tu provisión, el Señor va a sostener tu casa, va a sostener tus hijos, va a sostener tu generación, va a sostener tu familia en el nombre de Jesús, pero no retengas tus diezmos y tus ofrendas. Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Pablo más adelante dice, en la Biblia dice Pablo, cada primer día de la semana aparta algo y llévalo al templo, llévalo a la iglesia. Eso es nuestros diezmos, esos son nuestras ofrendas, eso es lo que debemos apartar. Tercer punto. El tercer punto es importantísimo porque hace parte de la buena administración. Lo primero, sabemos que Dios es el dueño de todo, de todas las cosas. El Señor es el dueño de todas las cosas y es un Dios de orden. Y necesitamos ser ordenados en nuestra área financiera. Lo segundo, sabemos que Dios bendice el alma generosa. No retengas tus diezmos, no retengas tus ofrendas. Antes, con un corazón generoso, cada vez que recibas tu bendición, aparta lo que es de Dios, le arrodíllese, levante su ofrenda, levante su diezmo y dígale, Señor, aquí está esta semilla en el nombre de Jesús. Así como lo hizo Abel, así como dijo Jacob, Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob 28:22 lo dice cuando Jacob le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob lo propuso en su corazón. Y tercero, lo tercero importante para ser un buen administrador. Bueno, antes de ir al tercer punto, quiero hacerle una pregunta. Primera pregunta. ¿Por qué debemos organizar nuestras finanzas? Para que todos ahí las puedan responder. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué debemos organizar nuestras finanzas? Otra pregunta. ¿Por qué es necesario ser fieles a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas? Y ahora sí paso al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es evitar la deuda. Escúcheme esto. Evitar la deuda. Hay que evitar la deuda al máximo. Usted no puede ser una persona que en todo momento esté endeudado, incluso lleve a sus hijos a endeudarse. La palabra Proverbios 22:7 dice que
El que pide prestado es esclavo de la persona que le presta. O sea, la persona que presta será amo de esa persona que recibió ese préstamo. La deuda siempre va a limitar nuestra capacidad de dar y de servir a Dios. Así que es mejor esperar y ahorrar que vivir endeudados. Porque la deuda a veces se convierte en una atadura. La deuda esclaviza a las personas. La deuda muchas veces roba la paz, roba la tranquilidad. La deuda limita en muchas áreas, incluso en casos extremos. Estoy hablando de casos extremos. La deuda a muchas personas les ha quitado la vida. Entran en depresión, se desesperan, se tiran de los puentes, se cortan las venas, entran en una opresión diabólica porque no, un ejemplo, una deuda de 150 millones de pesos y usted lleva pagando 5 años su casa. Vuelvo y digo, esto no es en todos los casos, pero puede suceder en muchos casos. Lleva pagando tantos años la casa y le falta tanto tiempo para pagar la casa. Entonces no tuvo cómo pagar, cómo seguir pagando la casa. Y el banco lo está presionando, la entidad financiera lo está presionando, que si no paga lo van a embargar, que si no paga le van a quitar la casa. Esto trae una opresión espiritual sobre la persona. Trae una opresión espiritual sobre la persona. Y no solamente eso, lo más triste es que por consecuencias o por circunstancias o por momentos de la vida, esa persona no tuvo cómo seguir pagando la casa y el banco vino, esa entidad financiera vino y le quitó todo lo que había pagado y lo que había construido. Su amo vino y le quitó todo. Entonces cuando alguien dice, pastor, yo tengo una casa, pero esa casa la debe, esa casa no es suya, esa casa es del banco, por eso está hipotecada. Ese carro no es suyo, ese carro es del banco, por eso está pignorado. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a dejar de ser del banco? Cuando usted termine de pagar la cuota, cuando usted termine de pagar absolutamente todo, ahí sí va a ser suyo, ahí sí va a ser su casa, ahí sí va a ser su carro, ahí sí puede contar con eso. De lo contrario, mis amados, no. Entonces necesitamos evitar la deuda al máximo. Evita la deuda. Hay personas que tienen esa chispita de que les gusta endeudarse. Pueden estar endeudados en ciertas cosas y prefieren comprarse un televisor, un celular de alta gama, aún teniendo deudas, aún teniendo situaciones por cumplir. Prefieren esto, gastar y gastar y gastar y gastar. Eso no es una buena administración. Hoy el consejo es evita la deuda al máximo. Y te voy a dar un ejemplo claro. El ejemplo claro es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que no es sabio todo lo despilfarra, o sea, todo lo gasta. Pero en la mesa de los ricos hay abundancia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una buena administración. Pero cuando no hay una buena administración, habrá escasez. Necesitamos evitar la deuda al máximo. Hoy en día el pueblo cristiano se ha acostumbrado mucho a vivir endeudado. Se ha acostumbrado mucho a la deuda. Y yo quiero hoy sembrarte algo. En el nombre de Jesús, sé libre de la deuda. Proyéctese a ser libre de la deuda. Proyéctese a salir. Si usted tiene una deuda hoy, proyéctese a salir de esa deuda lo más pronto posible y ser libre de la deuda en el nombre poderoso de Jesús y empezar un plan de ahorro, que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es el ahorro. Quiero ir terminando este punto número 3, que es evitar la deuda, con un testimonio y con un ejemplo bíblico.
Faraón tiene un sueño y Faraón se sueña con 7 vacas gordas, pero también se sueña con 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comen, se tragan, devoran las 7 vacas gordas. Y esto tiene un propósito. Dios le está mostrando algo a Faraón. Y viene José e interpreta, guiado por el Espíritu Santo, interpreta ese sueño a Faraón. Y esas 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez. Lo que estaba mostrándole el Señor a Faraón era que iban a venir 7 años de abundancia. Lo primero que iba a llegar son 7 años de abundancia y lo segundo es 7 años de escasez. Pero si no se saben administrar esos 7 años de abundancia, escúchame esto, en este tiempo los 7 años de escasez van a ser tan fuertes, por eso las vacas flacas se tragan las gordas, que quiere decir que van a ser tan fuertes esos 7 años de escasez que la gente se va a olvidar de que hubo abundancia, de la escasez que iba a haber. Entonces cuando Dios le revela ese sueño a José y José se lo presenta a Faraón, Faraón reconoce que sobre José está el Espíritu de Dios. Y lo coloca como administrador, como primer administrador de Egipto. Y le dice, ¿quién de vosotros puede administrar si no es alguien que esté el Espíritu de Dios? Y sobre él está el Espíritu de Dios. Y en ese momento a José le cambian los vestidos, le ponen ropa, le colocan anillo, le dan autoridad, le delegan. Desde ese día le cambió la historia a José para siempre. Ahora, ¿cuál fue el plan de José? El plan de José fue muy estratégico, porque José sobre los 7 años de abundancia empezó a ahorrar el 30% del trigo y todo lo almacenaba en bodegas, todo lo almacenaba y allí lo almacenó por los 7 años. ¿Qué quiso decir esto? Que cuando llegaron los 7 años de escasez, Egipto tenía provisión para todo el pueblo en ese tiempo. Y por eso las tribus llegaban, los pueblos lejanos llegaban a Egipto a pedir promoción. En ese tiempo Egipto se volvió muy rico porque la gente venía y cambiaba cosas de valor por alimento. Cosas de valor por alimento. Esos años de escasez para Egipto fueron unos años muy prósperos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Cómo así, pastor? Sí, en medio de la escasez, como hubo una buena administración, pues hay bendición. No se vio la escasez. En Egipto no se vio la escasez. En esos 7 años, antes sobreabundó vino más abundancia, vino más provisión. Pero eso sucedió por la buena administración. ¿Y cuál fue el plan de Dios para José? Ahorro, 30%, todos los años, todo momento, ahorro. Yo no veo a José en ese tiempo pidiendo prestado para comprar más trigo, no. En 7 años de abundancia ahorró. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, él tuvo cómo proveer. Así que mis amados, el plan de Dios es el ahorro y evitar la deuda. La deuda no hace, tengo que decírselo, porque alguien lo tiene que decir y yo se lo voy a decir. La deuda no hace parte del plan de Dios, porque Cristo vino a traer libertad a tu vida, incluyendo la financiera. Gloria a Dios. Cuarto punto. Ahí usted va a observar los puntos, van a estar ahí y usted va a observar para que tome nota de esta enseñanza. El cuarto punto, para evitar la deuda, yo debo tener un presupuesto. Y tener un presupuesto hace parte de una administración con sabiduría. Porque tener un presupuesto, usted sabe cuándo puede gastar y cuándo no puede gastar. Usted sabe cuándo puede invertir y cuándo no puede invertir. Usted va a tener un control sobre sus finanzas.
Es importantísimo, iglesia, amigos, familiares, hermanos en la fe que me están viendo, tener un presupuesto, y es un presupuesto realista. Tenga un presupuesto realista. No es que, un ejemplo, ¿cuánto se gana usted? No, pastor, yo más o menos me gano 3 millones de pesos. Y resulta y pasa que ese más o menos no son 3, sino son 200. O sea que le sumó 800,000 pesos que no son reales. Por eso necesitas tener un presupuesto realista. Ser sincero y ser realista. ¿Cuánto es lo que realmente ingresa a tu vida? ¿Cuánto es lo que Dios te está permitiendo administrar a través del esfuerzo de tus manos, a través del esfuerzo del trabajo de su vida, su casa, a través del esfuerzo de todo? ¿Cuánto están administrando? Entonces es necesario tener un presupuesto en la casa. Si eres una persona soltera, si no tienes esposa, pues debe tener un presupuesto usted, su casa, su vida financiera, lo que trabaja, lo que gastas, todo. Pero ahora, si son una familia, si son un hogar, si son una esposa, esposo, y están viviendo juntos, debe haber solo una administración en la casa, un presupuesto en la casa. No es que yo me gano esto, yo me gano aquello, pague usted acá, pague yo acá. No, 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 no. No, la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y una sola carne es en todo. No es solamente en las relaciones, también es en las finanzas. También debe ser uno en el área administrativa, en el área financiera. Entonces, cuando son esposos, solo hay una administración. Pueden haber dos carteras, pero solo hay un presupuesto. Una sola administración. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que tener un presupuesto es lo que dice Lucas 14, 28 al 30. Quiero leérselo. Lucas 14, 28 al 30. Si usted tiene ahí su Biblia, búsquelo ahí en su Biblia y léalo junto conmigo. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que tenemos que tener un presupuesto, y antes de comenzar algo tenemos que tener un presupuesto realista. Calcular los gastos, ser realistas con nuestro presupuesto. Antes de montar un negocio se calcula el costo, se calcula absolutamente todas las cosas. Así que un presupuesto nos ayuda a evitar el desperdicio y a tener control sobre nuestras finanzas. La administración sabia nos permite estar preparados para el futuro. ¿Cómo así para el futuro? Yo hablaba con alguien y he compartido esta charla con muchas personas y les he dicho, usted se tiene que preparar para su vejez. Pastor, pero si yo me muero en tal día, no disfruto nada, no importa, eso le va a quedar a sus hijos. Un buen padre quiere dejarle herencia a sus hijos. Un buen padre le deja lo mejor a sus hijos. Pero si no se llega a morir todavía y le toque pasar un tiempo de vejez, ya tiene algo preparado para su vejez. Por eso es necesario tener un presupuesto, tener el control de lo que ingresa y tener el control de los gastos. Hay gastos fijos, que es el diezmo, nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Eso debe encabezar en nuestro presupuesto. Lo primero que debemos sacar es nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
como dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esto incluye el área financiera, esto incluye en el área administrativa, esto incluye en todas las áreas. Entonces, ¿cómo le doy yo honra a Dios? Sacando mis diezmos, honrando a Dios con mis ofrendas, honrando a Dios con mis diezmos. De esa forma yo estoy demostrándole a Dios que Él lo es también todo para mí. El arriendo, el mercado, los recibos, el colegio de los niños, el seguro, la cuota si es al caso, si tienes alguna deuda y todos los gastos fijos. Ahora, dentro de eso hay unos gastos adicionales. Yo los llamo así, Pastor Brian lo llama así, gastos adicionales. Hay otras personas que lo llaman de otra forma y está bien. Lo importante es tener claro que hay unos gastos extras, que hay unos gastos adicionales, que si no se tiene el control de eso, se puede crecer. Que una salida a un paseo, que una salida a una comida, que una salida, que un asadito, que algo aquí, que algo allá, que se dañó el bombillo, que se dañó la nevera, que se dañó el televisor, que se pinchó la llanta de la moto, que se pinchó la llanta del carro, que me fui a comer un helado con los niños, con las niñas, que salimos a unos juegos, que salimos de viaje. Mejor dicho, hay un sinnúmero de gastos extras que hay que tenerlos controlados. Hay que tenerlos controlados porque si usted no los controla, cuando se da cuenta el número de gastos extras, en muchos casos supera el arriendo, en muchos casos superan varias cosas dentro de los gastos fijos. Ahora, entonces, ¿qué aconsejo yo? Si llegado al caso hay unos gastos adicionales, hay que colocar un tope, una línea, un límite. Usted habla con su esposa, habla con sus hijos, usted mismo se propone, bueno, este mes solamente vamos a gastar, un ejemplo, 300,000 pesos de gastos adicionales. No se pueden pasar de ahí. Y eso si las finanzas dan para gastos adicionales. Porque hay personas que no les dan las finanzas para gastos adicionales y prefieren endeudarse para poder suplir esas necesidades y esos gastos adicionales, y ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere. ¿Qué pasa cuando los ingresos son menos que los gastos? Cuando los gastos, voy a poner ejemplos con números. Mis ingresos, pastor, son de 1.500.000, pero mis gastos son de 2 millones. Mis gastos fijos son de 2 millones de pesos. Mis amados, ahí en ese caso, en esa condición, yo no tengo para gastar, para tener gastos adicionales. No puedo tener gastos adicionales. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que primero orar a Dios. Orar a Dios, pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdame a salir de las deudas, ayúdame a crecer financieramente, porque es Dios el que bendice. Solo Él es el que bendice. Solo es Dios el que abre las puertas. Amén. Pero así como Dios abre las puertas, también Dios las cierra. Amén. Entonces, Señor, y empieza a orarle a Dios para que Dios le dé una estrategia, para que Dios le dé una estrategia, le dé sabiduría para que empiece a multiplicar sus ingresos y pueda tener más ingresos que gastos. En el momento que tenga más ingresos que gastos, ahí es donde empiezas a invertir, a ahorrar y a poder crecer en su área financiera y a futuro tener un buen capital que te dé paz, como una vez predicó el pastor Ronald, paz mental, porque cuando usted tiene recursos en su cuenta, no es que, como dice la gente, ay, no, es que eso es tener la plata debajo del colchón. No, es bueno tener un ahorro. Una buena administración debe tener un ahorro, porque usted no sabe qué pueda suceder mañana. Usted no sabe si pueda venirse un COVID, otro COVID-19. Usted no sabe si pueda venirse otra epidemia, otra pandemia. No sabemos qué pueda suceder mañana,
Pero si usted tiene un presupuesto, tiene un ahorro, esto le va a dar paz, no solamente a usted, sino a su familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Un presupuesto realista. Y no dejes de dar lo que es de Dios. Porque pasa algo. Pasa que cuando hay menos ingresos y más gastos, la persona lo primero que quiere quitar es lo de Dios. Y eso es un error. No, no, es que no me está alcanzando, pastor, tengo tantos compromisos financieros que no me está alcanzando, entonces yo mejor no voy a diezmar este mes. Yo no voy a ofrendar este mes. Yo mejor como que voy a quitar esto. No, no, eso no puede permitirlo porque eso es lo que quiere Satanás. Malaquías 3:11 dice que él reprende al devorador por vosotros. Satanás quiere atacar nuestras finanzas. Satanás quiere vernos atados financieramente. Satanás quiere vernos esclavos de la deuda. Entonces no podemos permitir que el enemigo afecte nuestras finanzas, destruya nuestras finanzas, porque nuestras finanzas no dependen de Satanás, sino dependen de Dios. Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas, y Dios le da a quien quiere y como Él quiere. Así que, mis amados, a evitar la deuda al máximo, a ser muy buenos administradores, tener un presupuesto realista. Antes de pasar al quinto y último punto, yo quiero que usted responda esta pregunta ahí en su agenda y responda ¿por qué es importante evitar la deuda? Y vas a responder otra pregunta. La otra pregunta es la siguiente. ¿En qué nos ayuda tener un presupuesto? Y bueno, ya vamos ahora al quinto y último punto. Y ese también es muy interesante. Es invertir. Cuando hay una muy buena administración, a usted le van a quedar ingresos. Cuando usted empieza a administrar muy bien, como usted se va a enfocar a crecer y orando y pidiéndole a Dios a crecer financieramente, va a llegar un tope donde sus ingresos van a ser más altos que sus gastos. Entonces, ahí donde usted debe aprender a invertir. Invertir es multiplicar lo que Dios nos da. Si Dios te da algo, es poder multiplicarlo y ser de bendición para todos. Recuerda la parábola de los talentos. Dios a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y Dios les dice, y esto habla acerca de en la nueva traducción viviente, si no estoy mal, lo enfoca en varias áreas. Entonces le dice a uno, Señor, le entregó los 5 talentos a uno y el Señor se fue, su Señor se fue y les dejó los talentos a ver cómo lo iba a administrar. Cuando vuelve el Señor, cada uno tiene que entregar y dar cuentas a su amo, a su Señor. Y se acerca el que tiene 5 talentos y le dice, Señor, tú me entregaste 5 talentos, yo los he multiplicado y tengo ahora 10. Toma, Señor, te lo doy. El Señor le responde, eso fue una parábola de Jesús, y el Señor le responde, buen siervo fiel, poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego se acerca el que tiene 2 talentos y le dice, Señor, me entregaste 2 talentos, yo los multipliqué y toma, aquí hay 4 talentos. Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, vemos 2 clases de personas que fueron buenas administradoras. 2 personas que fueron muy buenos administradores con lo que Dios les dio. Y Dios nos va a rendir cuentas por lo que nos ha entregado. Dios nos va a rendir cuentas por todo lo que nos ha entregado. Pero se acerca uno temerosa y le dice, Señor, temí de que eres hombre áspero y duro, y tuve miedo y fui y guardé y enterré el talento. El Señor le dice y le reprende y le exhorta y le dice, mal siervo eres, mal siervo eres. Ni siquiera lo llevaste al banco para que por lo menos cuando yo regresara tomara de los intereses.
tremendo. Aquí vemos una mala administración. Aquí vemos un desorden financiero. Aquí vemos un desorden en todas las áreas. Una persona que no pudo administrar, que no tuvo la sabiduría para administrar y que no se esforzó en administrar. Ahora Dios dice lo siguiente: por cuando no supiste administrar, de lo que tienes te será quitado. Quítele ese talento y entrégueselo al que tiene más. Termina diciendo el Señor: al que más tiene, más le será dado. Pero aún al que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Oh, ¿cómo así? Una persona que no sabe administrar no va a tener. Pero una persona que sabe administrar, aún Dios le va a dar más, más, más. Que va a aprender a invertir. Entonces, mis amados, invertir es multiplicar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El siervo fiel lo invirtió y lo recibió y fue recompensado. Nosotros con nuestros talentos, con nuestros recursos, tenemos que ponerlos a producir. La inversión sabia nos ayuda a ser más efectivos en la obra de Dios. Así que quiero ir concluyendo y terminando esta charla y este mensaje. Y quiero que comentes ahí, por favor, comenta en el video, suscríbete al canal, comparta con otros amigos. Antes de terminar, suscríbete, comparta, comenta por favor ahí en el video, que esto es una bendición, el que puedas también compartir con nosotros. Y concluyo diciéndote: Dios nos llama a ser buenos administradores y fieles de nuestras finanzas. Cuando somos generosos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, cuando evitamos la deuda, cuando manejamos un presupuesto realista y aprendemos a invertir, vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida financiera y seremos canales de bendición para otras personas. ¿Qué quieres ser a futuro? ¿Quieres ser una carga o quieres ser un canal de bendición? Eso depende de usted y de la fe que tengas en Dios. Vamos a orar, mis amados. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús, cada persona que está viendo este video, Señor, que seas tú, Señor, dándole sabiduría, dale la unción para hacer las riquezas, llévalos a ser diligentes, disciplinados, Señor, con la administración, con los recursos, pero también, Señor, desarrolla en sus corazones el querer como el hacer y darle, Señor, la fe y la convicción para el dar, para ser generosos con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, cancelamos toda maldición generacional en el nombre de Jesús, Señor. Cortamos con la miseria en el nombre de Jesús. Cortamos con la falta de administración. Cortamos con la deuda en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú das la unción para hacer las riquezas. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Y bueno, comenta, comparta y suscríbete en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios te bendiga.